El proyecto se lanzó en enero del 2024, fines de enero, y el objetivo es proteger a la naturaleza, ¿sí? ¿De qué manera? Por un lado, poder vincular, sí, unir a aquellas personas, nosotros somos ciudadanos del mundo, en cualquier lugar del mundo, que tienen vocación, que tienen sensibilidad por proteger a la naturaleza, pero que por su situación específica, si viven en el medio de una ciudad, por ahí no pueden estar haciendo aportes todos los días cotidianos. Unirlos con aquellos que sí están protegiendo la naturaleza porque están situados en lugares en donde hay todavía naturaleza viva. ¿De qué manera? A partir de generar donaciones, ¿sí? Captar donaciones de estas personas que están interesadas en proteger y poder vincularlas con actividades de conservación, actividades de restauración y actividades de educación ambiental en los sitios en donde esa naturaleza está conservada o merece o puede ser restaurada. El esquema básico va a ser una persona, un individuo que hace un aporte, y nosotros desde la Fundación Eureka lo que hacemos es generar acuerdos con agricultores familiares, ¿sí? Que tienen remanentes de bosque con árboles de alto valor de conservación. ¿Qué es un árbol de alto valor de conservación? Son árboles grandes, digamos, que tienen un porte de, como indicador tenemos ahí 40 centímetros de diámetro a la altura del pecho, ¿sí? Y que por el tamaño, por el grado de desarrollo que tienen esos árboles, ya generan un montón de servicios ecosistémicos, ¿sí? Como ser captura de carbono, producción de oxígeno, reciclaje del ciclo del agua, reciclaje de los nutrientes, producción de renovables, o sea, aporte a la biodiversidad. Un árbol grande está generando un montón de semillas, esas semillas se dispersan y están generando nuevos arbolitos, entonces es también un aporte a la biodiversidad. Entonces, ese va a ser el concepto o el componente de conservación. Hacemos el acuerdo con el agricultor familiar, centramos el trabajo en el agricultor familiar. ¿Por qué centramos el trabajo en el agricultor familiar? Porque hay reservas, hay grandes propiedades que conservan, pero nosotros creemos que el aporte que podemos hacer está en ese perfil productivo, que muchas veces es el perfil productivo que más difícil se le hace conservar. Pensá que un agricultor familiar por ahí tiene 30, 40 hectáreas. Destinar 10 hectáreas a la conservación tiene un costo, un lucro cesante muy grande para el agricultor, porque deja de hacer yerba o deja de hacer maíz o deja de hacer ganadería en ese espacio de 10 hectáreas, está conservando, produciendo todos esos servicios ecosistémicos, pero no tiene compensación alguna en términos económicos por ese trabajo que hace. Entonces el proyecto busca apoyar, fortalecer, ¿sí?, económicamente a ese perfil en particular. Que se hace un acuerdo que tiene que tener como mínimo 20 años, en donde el agricultor hace un censo con los árboles de alto valor de conservación que tiene, y nosotros, en la medida en que captamos donaciones, vamos haciendo protección junto con el agricultor, de cada uno de esos árboles. Cada árbol tiene un código que está compuesto por 2 letras, que son las iniciales del agricultor, y 4 números, y es un código único, ¿sí? Entonces, una persona determinada, Juan Pérez de Buenos Aires, hace la donación, y entonces a Juan Pérez le corresponde el árbol MK0003, supongamos, ¿sí? Entonces tenemos una trazabilidad, y ese también es un compromiso y una garantía de que ese árbol está ahí y existe. Entonces el aporte que hace el donante es un aporte tangible. Con el mismo aporte que hace esa persona, nosotros trabajamos en distintos sitios, por ejemplo, márgenes de arroyos, bosques degradados, tierras que necesitan una sucesión secundaria para restaurarse, ¿sí? Entonces hacemos una selección de estos sitios, hacemos un diagnóstico de ese sitio. Luego de hacer ese diagnóstico, lo que hacemos es un proyecto, una propuesta de restauración con determinadas especies que se condicen con la necesidad que tiene el sitio, y vamos y plantamos los árboles que corresponden a esa propuesta de trabajo. Cada donante entonces tiene un árbol protegido y un árbol implantado, ¿sí?,
pequeño para hacer restauración. Sumado a eso, y como último, con la misma donación, con el mismo aporte, hacemos actividades de educación ambiental. Con niños, ¿sí? Vamos a priorizar el tema de escuelas y colegios, niños, jóvenes, y también con la comunidad en general, pero focalizando en esta población que quizás es la que es más permeable, digo niños y jóvenes que son más permeables al trabajo de educación ambiental y que también van a ser los que en el futuro puedan mover la aguja. Si es que podemos mover la aguja, necesariamente tenemos que mover la aguja. Entonces, el donante finalmente recibe un certificado con dos QR. Un QR que marca el punto en donde está su árbol protegido y un punto en donde marca en donde está su árbol implantado. El compromiso que hacemos nosotros desde el proyecto es que cualquier donante pueda venir y decir quiero ir a ver mi árbol y que ese árbol esté en pie con su denominación correspondiente. Lo que nosotros hacemos desde el punto de vista técnico-científico es desarrollar un sistema se llama un esquema de pagos por servicios ecosistémicos. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es un esquema en donde se reconoce, la naturaleza genera un montón de servicios ecosistémicos. Esos servicios ecosistémicos a veces son más tangibles, por ejemplo, el servicio de aprovisionamiento, generar alimentos, generar agua. Bueno, la naturaleza genera alimentos, genera agua, eso está claro, necesitamos eso para vivir. Ahora hay otros servicios que genera la naturaleza que son intangibles, o sea, no los podemos ver a simple vista. Por ejemplo, el bosque está captando dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, si no se captura, queda en la atmósfera y genera el efecto invernadero, ¿sí? Que finalmente termina en cambio climático, que a su vez finalmente termina en lo que conocemos como fenómenos climáticos extremos, ¿no? Las olas de calor que se ven hoy, las inundaciones que generan problemas en todos lados, pero particularmente, por ejemplo, en las ciudades, son todos fenómenos que se producen justamente por este cambio climático. El bosque lo que hace es regular ese ciclo, el ciclo del clima, o sea, el ciclo de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, ahí tenemos servicios ecosistémicos que el bosque genera para la sociedad, pero la sociedad muchas veces no lo termina reconociendo.